Yo quisiera empezar la entrevista preguntándole si esta es la segunda vez que postula al Congreso, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Postulé el 2021 con Ujú. el número 21, obtuve casi 20.000 votos y quedé como primer accesitario, ¿no? Bien, Entraron 6 y ver el 7. Esta es ujú. mi segunda vez. Bien, en ese sentido, candidato, ¿qué es lo que a usted lo motiva a llegar al Parlamento? Más aún en un contexto de alta desaprobación hacia una clase política que, como usted bien sabe, es bastante cuestionada. ¿Qué es lo que lo motiva? Justamente, ¿no? Ese cuestionamiento a la clase política, porque me parece que es un círculo vicioso, ¿no? La mayoría de gente cree que la política es mala, es corrupta, y en consecuencia solo la gente mala y corrupta está dentro, ¿no? Ujú, La gente justamente buena, con valores, con principios, preparada, con experiencia, no ujú. se quiere meter a política. ¿Y eso qué genera? Que continúen los malos y corruptos, ¿no? Y te hace un círculo vicioso. Entonces yo creo que la gente con valores, con principios, con estudios, con experiencia tiene que entrar, postular esos cargos políticos, ¿no? Y romper el círculo vicioso, porque finalmente la política es una actividad noble que permite lograr el bien común, el bien para la mayoría de ciudadanos, ¿no? Y mejorar su calidad de vida. Ujú. Entonces, eso es lo que me motiva a mí. ¿Cómo usted se define ideológicamente? Yo me defino como conservador. Eso quiere decir para mí que me gusta conservar las cosas buenas en la sociedad. En ese sentido, me gusta conservar, defender el modelo natural de familia, el conformado entre un hombre y una mujer, que son los únicos que tienen potencial para procrear, tener sus hijos, ¿no? Formar estas familias, criar a sus hijos y sacarlos adelante, ¿no? Por eso, esto está vinculado al matrimonio, ¿no? Que solo debe ser conformado entre un hombre y una mujer. Por otro lado, defiendo la vida, que es un derecho fundamental, Ujú. que parte científicamente desde la concepción hasta la muerte natural. También considero que es prioritario defender los intereses nacionales, los intereses de Perú, sobre cualquier otro tipo de intereses, ¿no? Sea particulares, o sea de otros países, o sea de organismos internacionales. Y también, finalmente, pero no menos importante, defiendo la libertad tanto política, que le permita a los ciudadanos expresarse, elegir y ser elegidos, y también la libertad económica, ¿no? O la libre iniciativa privada, que es este derecho que tienen todos los peruanos a participar en la vida económica del país, sea a través de un emprendimiento, de una empresa o trabajando, ¿no? Para otras empresas, porque finalmente los emprendedores, el sector privado es el que mueve la economía de este país y lo saca adelante, ¿no? Cuando asuma como diputado este año, ¿cuáles serían las prioridades legislativas que usted impulsaría? Bien, yo creo que algo fundamental que demanda la ciudadanía y que requiere atención prioritaria es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Ujú. Y acá la seguridad ciudadana es un problema multidimensional que yo lo veo como cuatro patas de una mesa, ¿no? Y esas cuatro patas son la policía, por un lado, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces acá vemos que todo comienza con la policía, ¿no? Ocurre un asalto, un robo, la policía agarra al delincuente Ujú. y lo lleva a la comisaría, ¿no? Entonces, si la policía falla en su labor, no se puede hacer nada más, hay impunidad. Pero imaginemos que la policía lo lleva. Posteriormente, el fiscal debe acusar, pero se acusa mal, por falta de pruebas o por corrupción no acusa, se libera el delincuente, también genera impunidad. Ujú. Imaginemos que el policía lo captura, el fiscal se acusa, va al Poder Judicial, pero también, ¿no? El juez por temor a su vida, por corrupción o por ineficiencia, libera al delincuente, nuevamente impunidad. Imaginemos que las tres patas funcionan bien y finalmente el delincuente va a prisión, pero en la prisión es una suite de lujo, pues, ¿no? En la que están todas las comodidades, puede hablar con quien quiera, puede extorsionar desde ahí, tiene dinero, mujeres, etcétera. Entonces no cumple un castigo, y más bien esa cárcel es una escuela del delito, ¿no?
yo creo Ujú. que el Poder Ejecutivo principalmente tiene que reformar al mismo tiempo todas estas instituciones y el Congreso tiene que aprobar todo un paquete de leyes para ayudarlo en ese fin, ¿no? Para hacer un combate eficaz y frontal contra la delincuencia. Y mencionando el tema de la policía específicamente, yo veo que la policía no actúa porque no se siente respaldada, ni política ni legalmente, para enfrentar a los delincuentes, ¿no? El delincuente ve que hay un asalto, el policía tiene su arma y dispara y lo mata el delincuente y lo hiere. Tal como está el sistema actualmente, al policía podrían terminar enjuiciado, procesado, le podrían quitar la libertad, se frustra su carrera, se afecta a su familia, se afecta él mismo y al final podría terminar indemnizando al delincuente, ¿no? En esos casos, ¿usted Yo qué creo que propondría? debe haber pleno respaldo legal para que la policía pueda enfrentar a los delincuentes y por lo menos, ¿no?, que no se le prive de su libertad, ¿no? Ese sería un proyecto de ley, una Ujú. iniciativa que yo asumiría desde la Cámara de Diputados. Como prioridad. Y el otro tema que a mí me gustaría ver es el de recuperar la imagen del Congreso, ¿no? Vemos estos congresistas mochasueldos, ¿no? Muchos de ellos delincuentes que generan una pésima imagen al Congreso. Uy, condenados por terrorismo incluso, ¿no? Ah, por supuesto, es una vergüenza, ¿no? Ujú. Entonces, estos casos van a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética es muy lenta, inicia el proceso, aprueban la investigación, luego aprueban la sanción, luego va al Pleno, pero hasta eso pasan 4 o 5 meses y se enfría el tema, ¿no? Y da una sensación de impunidad. Yo creo que cuando a un congresista se le encuentra que está cometiendo actos delictivos con indicios fuertes o con pruebas, inmediatamente la mesa directiva del Congreso tendría que proponer una sanción. Entonces, el congresista acusado con su abogado puede en el pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores, dependiendo de dónde esté, congresista acusado debería defenderse en el pleno y posteriormente, inmediatamente, el pleno vota su sanción, ¿no?, que podría ser una suspensión de 4 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso permitiría que se recupere de alguna manera la imagen del Congreso y vean que ante actos delictivos hay una sanción fuerte, ¿no?, en el momento, ¿no? Esa sería una reforma que yo haría al reglamento. Y el otro tema, regresando al anterior, respecto a la reforma de justicia, es que las autoridades de control del Ministerio Público y del Poder Judicial pasen a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que es un órgano independiente, ¿no? Esos son algunos proyectos que llevaría a cabo. Justamente estaba hablando del Ministerio Público. ¿Usted está a favor o en contra de la desactivación de estos equipos especiales? A favor, por un motivo muy simple, ¿no?, de que estos equipos especiales han tenido decenas de millones de soles de presupuesto, han tenido personal, oficinas, equipos, viáticos, Ujú. y no hay absolutamente ningún resultado, ni contra Odebrecht, ni contra OAS, ni contra sus socios peruanos, el Club de la Construcción. Son muy pocos realmente los procesados, menos aún los sentenciados, y hay casos pues lamentables como el del señor Castro, me parece que apellidaba, Ujú. del caso Villarán, ¿no? Al que lo asesinaron. Exactamente, ¿no? Ujú. Que demoró tanto en aceptar su colaboración eficaz que al final terminó asesinado Sí. antes de que lo den, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos más habrá como ese? Entonces, cuando algo no sirve, definitivamente tiene que cortarse de raíz, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el fiscal de la Nación de manera correcta, y esos millonarios recursos que tenían estos equipos creo que deben pasar para la lucha contra la delincuencia, ¿no?, que es la Ujú. prioridad del país. ¿Y cuál sería su opinión respecto a estos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, a propósito de que justo hoy lo han suspendido 6 meses a Domingo Pérez? Eh, bueno, yo pienso que han hecho un grave daño no solo a su institución, sino a la justicia peruana, y deberían ser sancionados, sino eventualmente expulsados de la institución, ¿no? Porque son fiscales que no suman nada a la justicia realmente, ¿no? Y en lugar de enfrentarse a estas empresas corruptas, al crimen organizado, lo que han hecho más bien es usar su cargo como instrumento político para perseguir opositores al gobierno o a quienes no comulgan con sus ideas, ¿no? Como el caso de Keiko Fujimori, que ya se demostró que no era delito de lavado de activos el tema de los aportes, o el caso Alan García,
al que sabiendo que él había dicho que nunca iba a ir a la cárcel y que tenía un arma, a pesar de que hicieron un mal operativo y prácticamente lo presionaron hasta su suicidio. Entonces, todo eso amerita, me parece, que los expulsen de la institución. Candidato, usted se definió como conservador. En ese sentido, desde su perspectiva, ¿acá en el país existe realmente la ideología de género? Sí, por supuesto, por supuesto. Existen ONGs financiadas desde el extranjero que tienen como objetivo justamente promover esta ideología en el Estado peruano, ¿no? Especialmente en sectores como la educación. Ujú. Recordemos el caso cuando esta señora Flor Pablo, que ahora es congresista, cuando fue ministra de Educación, ¿no? Se reveló el caso de estos links pornográficos que había en libros de texto para niños. Y en esos libros de texto para niños había links a los que podían acceder los menores, los cuales los llevaban a páginas web en las que se promovía el tema de la masturbación, del coito, de consoladores y otras cosas, pues, que no se pueden repetir aquí, ¿no? Entonces, la idea de esta ideología es esta: por un lado, promover el despertar sexual de los niños, y por otro lado, promover esta idea de que uno puede nacer varón, pero a lo largo de los años, ¿no? Si se siente de otro sexo, entonces puede de alguna manera ser de ese sexo, ¿no? Y en ese sentido el Estado debe ayudarlo en ese proceso, ¿no? Claro. ¿Qué cambios usted impulsaría, ¿no? desde el Congreso respecto a este tema? Por supuesto. Bueno, tal como lo ha hecho Renovación en este Congreso, yo creo que se debe erradicar definitivamente la ideología del Estado y sancionar a cualquiera que pretenda imponerla desde el Ministerio de Educación o desde cualquier otro ministerio. Y otro tema que también se debe hacer es erradicar esta ideología del Poder Judicial, ¿no? Porque en el Poder Judicial también hay muchos casos de denuncias falsas contra hombres, ¿no? Bajo la excusa de la supuesta violencia contra la mujer, ¿no? Todos estamos contra la violencia contra la mujer, pero no puede ser que sin pruebas enjuicie a varones por muchos años, se les impida ver a sus hijos, y luego cuando se comprueba que la denuncia es falsa, ni siquiera tienen ningún tipo de reconocimiento ni indemnización, ¿no? Ese es otro aspecto que se debe cambiar, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la izquierda peruana actual? ¿Y usted cree que hay una influencia realmente fuerte en instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial o incluso, como usted ha mencionado, la educación? Sí, bueno, hay varias vertientes de la izquierda, ¿no? Una vertiente que le hizo mucho daño al país, especialmente en los 80s, 90s, es esta izquierda radical y ya terrorista, ¿no? La cual promovía la lucha armada contra el Estado, contra la democracia, para promover su revolución. Esta izquierda en gran parte fue derrotada en los 90s, pero aún quedan rezagos en el BRAEM y otros lugares, ¿no? Luego hay una izquierda comunista radical que no llega a ser terrorista, pero que también, ¿no?, tiene ideas que no comulgan con el sistema democrático, ¿no?, como las de Perú Libre, Pedro Castillo, etcétera. Y hay una tercera vertiente que es esta izquierda caviar, ¿no?, o izquierda ONGera, que recibe dinero del extranjero para promover ciertos temas contra el Estado, contra los intereses nacionales, ¿no? Por ejemplo, ONGs ecologistas, de derechos humanos, estas ONGs que promueven el aborto, la ideología de género, etcétera, ¿no? Y estas ONGs, ¿qué hacen? Infiltrarse a través del Estado para promover estas agendas, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, ¿qué hacen? Hacen talleres, les pagan viajes, adoctrinan jueces y fiscales para que estos acusen y sentencien de acuerdo a su ideología, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el caso de los militares que lucharon contra el terrorismo, tenemos militares, policías que tienen 30, 40 años en juicios interminables, simplemente por haber luchado contra el terrorismo, como el caso del Frontón, por ejemplo. Mientras que los terroristas ya están libres, están indultados. Hay un señor, Saravía, que hasta ahora es editor de la ONG IDL, por ejemplo, al que indultaron por diabetes hace 20 años, ¿no? Pero en el caso de los militares, los quieren tener enjuiciados o presos hasta su muerte, ¿no? Y a pesar que el Congreso ha aprobado leyes, no se quieren cumplir, ¿no? ¿Y usted considera que esta izquierda representa, digamos, una amenaza para la democracia?
Claro, es una amenaza para la democracia porque lo que hace es sabotear los intereses nacionales, es sabotear los objetivos nacionales. Entonces, por ejemplo, un objetivo nacional es erradicar el terrorismo totalmente. Y esta izquierda, ¿qué hace? Se pone a defender a los delincuentes, a los terroristas, a enjuiciar a los policías, a los militares, y eso obstaculiza ese objetivo. Por eso, con el almirante Cueto, con quien trabajo, se aprobó una ley para fiscalizar estas ONGs y empoderar al APSI, por ejemplo. Yo como diputado fiscalizaría que esta ley se cumpla realmente y que estas ONGs reporten sus ingresos y digan, ¿no?, quiénes lo financian, con cuánto dinero los financian, para qué los financian y si el dinero que les han dado para esos objetivos realmente está llegando a la población más vulnerable o se usa para otros temas ideológicos. ¿En qué coincide plenamente con Rafael López Aliaga, el líder de su partido, ¿no? ¿Y en qué temas marcaría, digamos, una posición propia o diferente a él? Bueno, con Rafael creo que coincidimos en el 95% de cosas, ¿no? Especialmente en la defensa de la vida, de la familia, de la patria, en la atención a los más vulnerables, a las personas más necesitadas, ¿no? Ujú, ¿En qué discreparía? Probablemente en temas menores, en la forma, por ejemplo, ¿no? Un tema, por ejemplo, es que Rafael considera que el Congreso debería retomar a la unicameralidad para reducir la burocracia, ¿no? Yo creo ujú. que si Renovación Popular tiene mayoría en el Congreso y llega a la mesa directiva, puede reducir la burocracia sin necesidad de regresar al sistema unicameral, ¿no? Entonces son temas más que todo de forma, más que de objetivos, ¿no? Ujú. Algunas encuestas ya lo están posicionando primero, ¿no? A López Aliaga. ¿Usted lo ve arrasando en primera vuelta o disputando una segunda? Yo creo que la tendencia es a que pueda ganar en primera vuelta. Yo estoy haciendo campaña en Lima, he conversado con mucha gente y Ujú, muchos me dicen, Rafael es la única opción, me dicen. Y creo que ese ánimo se está contagiando a nivel nacional, ¿no? Entonces, si la tendencia continúa tal como está, yo creo que puede ganar en primera vuelta. Y también creo que las encuestas lo están subvalorando, ¿no? Me parece que él está en un 20% o más, pero las encuestas le están reduciendo el porcentaje a él y lo están inflando a otros candidatos, ¿no? Si uno ve las apuestas a nivel internacional ujú. o encuestas internas, va a ver que el porcentaje de intención de voto es mucho mayor a nivel nacional. Aunque resulta un poco prematuro, ¿no cree? Digamos, estamos en Sí, enero, ¿no? Las elecciones son todavía en abril. claro, como te digo, la tendencia es esta, ¿no? Pero aún faltan 3 meses y en esos 3 meses puede Sí. pasar muchas cosas, ¿no? Ujú, Por eso es importante hacer campaña, no ser triunfalista y lucharla hasta el final. claro. Y en una eventual segunda vuelta, ¿a quién ve como potencial rival? Bueno, o sea, yo creo que no veo a nadie como rival para Rafael López Aliaga, ¿no? Pero quienes parece que estarían tentando la segunda vuelta son algunos candidatos como López Chau o Vizcarra, ¿no? Aunque me ha llegado la información que Juntos por el Perú en el sur también está fuerte. Entonces veremos qué pasa. A Fuerza Popular me parece que no va a pasar a segunda vuelta esta vez, ¿no? Ujú. Finalmente, candidato, ¿qué le garantiza al elector que usted no será, digamos, un congresista más? Bueno, yo creo que son varios aspectos que me diferencian del resto, ¿no? Uno, tengo estudios, tengo 2 carreras, tengo una maestría en inteligencia, estudios de doctorado en seguridad en el Centro de Altos Estudios Nacionales, tengo una maestría en Derecho de Familia en la Universidad de Navarra. Entonces soy una persona preparada, ¿no? Que se ha preparado toda la vida para asumir un rol político, ¿no? Por otro lado, tengo experiencia. Además de docente universitario, ya tengo cerca de 10 años asesorando en comisiones parlamentarias y despachos parlamentarios. Entonces yo sé hacer proyectos de ley, yo sé representar a la población y sé fiscalizar, ¿no? Yo no voy a hacer prácticas al Congreso como otros, yo voy a trabajar desde el primer día. Ujú, Pero más importante que todo lo anterior es el tema de los principios, ¿no? Las banderas que yo defiendo, vida, familia, patria, no las defiendo en campaña o recién hace 2 meses. Las vengo defendiendo hace 10 años, es mi forma de pensar. Y salgo o no salga elegido diputado, voy a pensar exactamente igual, ¿no? Entonces la persona que va a votar por mí sabe las
banderas que voy a defender desde la Cámara de Diputados. Ujú. Bien, candidato. ¿Con qué número va a estas elecciones? Postulo a diputado por Lima por Renovación Popular con el número 14.